El corazón prohibido, capítulo 1. Nuevos comienzos. No quiero resumir mi tiempo en París en una oración, un párrafo, una página o incluso un libro. Es imposible reducir nada de eso. Cada delicioso detalle permanecerá en mi memoria mientras pueda recordar algo de esa época de mi vida en la que el mundo entero parecía volverse del revés y yo era más viejo, más sabio y más vulnerable. Todos tenemos una resistencia natural a creer. Somos reacios a renunciar a nuestras creencias infantiles, a la comodidad de la fantasía y sobre todo a la irresponsabilidad que surge de saber que siempre hay adultos que nos quieren y cuidan. Su trabajo es protegernos mientras tomamos riesgos tontos, ignoramos las reglas y desafiamos al destino. Cuando lo piensas, ¿qué adulto no cambiaría todo lo que tiene por la oportunidad de ser ese joven despreocupado, que nunca pensó en la enfermedad y la edad más que, momentáneamente, ese joven que vivía para las fiestas de cumpleaños y los dulces, las atracciones del parque de diversión y las películas de miedo, que gritaba felizmente a todo pulmón y luego se acurrucaba por la noche en su suave y perfumada cama, reconociendo vagamente que su madre le estaba limpiando los mechones rebeldes de la frente, besando sus mejillas y deseándole de dulces sueños. Llévame de vuelta, deslúmbrame con magia y dime que todo lo que me ha pasado a mí y a mi familia fue la pesadilla de alguien más. Ven, Sol, tráeme un nuevo y maravilloso día. No, Amy, respondió la inquietante voz en la oscuridad. Eso no puede ser, eso nunca será. En cambio, me desperté en otro día en París, donde ahora vivía con mi tío Alain y su socio Maurice, un chef muy conocido en un famoso restaurante de Saint-Germain. Mi hermana me había traído aquí en lo que se suponía que eran sus vacaciones, pero en realidad era un plan bien pensado para mí y para ella misma. Alguien a quien había amado ahora podía consumar su aventura, y lo que era más importante, podía escapar de su vida, como una escort de alto precio en Nueva York. Prácticamente se había vendido a la servidumbre por contrato después de que nuestro padre le echara de nuestra casa y de nuestra familia. Yo era demasiado joven en ese momento para recordar los detalles, pero la había llegado a reconocer. Y ella me había acogido después de que nuestros padres hubieran muerto. Durante un tiempo después de que Roxy me dejara, pensé que no iba a ser capaz de hacer esto. Empezar una nueva vida viviendo con mi tío en Francia. Temía decepcionar a todos, pero mi tío y su socio me abrieron a mí con tan calidez y amor que era imposible fallar. El destino había insistido en que yo creciera más rápido de la mayoría de las niñas de mi edad. Y ciertamente que la mayoría de los niños, sin embargo, a pesar de lo mucho que el tío Alain y Maurice hicieron por mí, todavía tenía que encontrar un sentido más profundo y fuerte de mi independencia. Una de las expresiones favoritas de mi padre me perseguía. O te hundes o nadas en este mundo. Tenía visiones de su padre, el general Wilcox, arrojándole a la piscina cuando tenía solo 3 años y viendo luchar por mantenerse a flote. Su madre gritando al costado de la cancha. Su padre sujetándole y luego, finalmente, satisfecho con el esfuerzo desesperado de mi padre, permitiéndole que lo levantara y lo pusiera en sus brazos, no pude evitar sentir que me había arrojado a aguas embravecidas cuando mis padres murieron y mi hermana, después de la renovación de nuestra relación y el estrecho vínculo que habíamos formado, me dejó atrás para evitar que fuera parte de la huida hacia su propia felicidad que tenía que lograr. Por supuesto, estaba agradecida de tener a mi tío y a su compañero allí para recogerme y abrazarme, pero eso no detuvo las lágrimas y el miedo. ¿Quién podría culparme por preguntarme qué sería de mí? ¿A dónde pertenecía realmente? ¿Cómo encontraría mi identidad? Temía las noches que vendrían, las vueltas y vueltas que daría en la oscuridad, escuchando los sonidos de la calle de París, las voces, la música y las risas, pero escuchando sobre todo los pasos de regreso de Roxy, soñando con la puerta del dormitorio abierta de golpe y ella parada allí, sonriendo porque podríamos ser hermanas de nuevo. Finalmente el sueño llegó de golpe, empujando la esperanza de nuevo a las sombras. Me gustara o no, estaba aquí. Este era mí, ahora. Adáptate, reprímete las lágrimas, fortalece tu columna vertebral, encuentra formas de sonreír y reír de nuevo, me dije. La autocompasión te devorará el alma y te dejará parada, inactiva y vacía, en algún rincón para ser ignorada, invisible o olvidada. Antes de que pudiera recuperar el aliento y tratar de darle algún sentido a todo esto, Maurice me hizo trabajar a su lado en el restaurante. Una mañana simplemente insistió en que lo acompañara por el día. Te enseñaré cómo ser un sous chef, dijo. Por la mirada en la cara del tío Alain, pude ver que él y Maurice lo habían discutido.
probablemente he luchado para encontrar formas divertidas, hasta que comencé a la Escuela Americana de París. El tío Lain ya me había llevado a ver el campus y a pasar por los procedimientos de admisión. Iba en el metro todas las mañanas, era un campus muy bonito. Estaba entusiasmada. Para mí, era como comenzar la universidad. ¿Trabajar contigo en la cocina? Por Postpass. ¿Quién sabe?, dijo. Tal vez tengas el instinto para convertirte en un chef del cordón bleu. Algún día debes explotarte. A ti misma, Amy. Ustedes, los estadounidenses, son demasiado tensos con lo que está en la vuelta de la esquina. Piensa en Sesaba View y pasa a otra cosa si es necesario. ¿A quién le importa, eh? Miré al tío Lain. Él insistió y sonrió. Luego puse cara de mal humor y dijo: si puedes trabajar al lado de este loco, eres mejor hombre que la mayoría. Estás ciego, Lain. Esta chica nunca se parecerá a un hombre, ni bueno ni malo, dijo Maurice, y ambos se rieron. Pero sí, el tío Lain hizo una pausa y me miró de una manera diferente. Era como si finalmente se hubiera dado cuenta de que yo era una mujer adulta, que la joven que había conocido en Estados Unidos, y que había venido con su hermana sofisticada y de voluntad fuerte. Alguien que podía arrojarse a una burbuja protectora sobre mí y mantenerme a salvo. De repente ahora se le encomendó un papel que nunca había esperado desempeñar, el de figura paterna. A dónde iba, con quién iba y qué hacía con mi tiempo libre eran de mayor preocupación. Esa comprensión en su rostro estaba acompañada de temores paternales. Me pregunté qué promesas le había hecho a Roxy, qué instrucciones le había dejado, cuánto tiempo había hablado en ello, cuánto tiempo hacía que conocía su plan. Dudo que pensaba realmente en mí. Hasta ese momento no había pensado mucho en la imagen que tenía de mi hermana. No tenía dudas de que me veía como alguien mucho más frágil de lo que había sido ella a mi edad. Había ironía en el hecho de que, para entonces los dos estuviéramos solos, ella por decisión propia y yo por la mano del destino. Sin embargo, ella estaba más preparada para ello. Estaba en su naturaleza no depender de la bondad de los extraños y no esperar nada, mientras que yo buscaba con esperanza a alguien en quien confiar. No tengo miedo, dije. Aucumucraity. No hay miedo. Era algo que a menudo oía a mi madre repetirse a sí misma, especialmente después de la inesperada muerte de mi padre. Sin miedo, sin miedo. El tío Lain sonrió y asintió con la cabeza hacia Maurice. Está bien, dijo. Es la hija de mi hermana. De acuerdo, dijo Maurice, y me miró con confianza. La cuidaré mucho, no te preocupes. Qué preocupación, no soy tan frágil. No os convertiráis en dos ancianas, les dije en inglés y luego en francés. Dios billets dans. Se rieron a carcajadas. Poco a poco empecé a dejar de hablar inglés con ellos. Tenía hambre de nuevas palabras y expresiones en francés, y una vez que los compañeros de trabajo de Maurice en el restaurante vieron lo en serio que me lo tomaba, tuvieron la paciencia de enseñarme y practicar conmigo. Por lo general, los franceses no tienen la apariencia de soportar que los estadounidenses mutilen el idioma, dijo el tío Lain cuando Maurice le contó lo bien que me llevaba con todos después de solo 2 días. De todos modos, preferirían hablar inglés con ellos. Pero puede ver que estás ganando corazones aquí. Hice muchos amigos en el restaurante rápidamente, una de las cuales era una camarera, Denise Erdam. Una semana después de mi llegada, estaba celebrando su 22º cumpleaños y Maurice le había honrado un gran túnel de pastel de chocolate en un molde en bomb. Durante unos 30 segundos, todo el personal de servicio, el gerente, Noel Bocuse, y todos los que estaban en la cocina se detuvieron para ir a ver a Denise apagar 22 velas. Todos cantamos Bon Anniversary. Uno de los camareros, Augusto, me llamó la atención y provocó risas al instante, siguiendo de que cantáramos a gritar 22 y todavía virgen. Comment tristes, qué triste. La cara redonda y regordeta de Denise se puso roja. Su mejor característica eran sus ojos de color azul eléctrico, que la miraban con 2 pequeños petardos. Me miró y en ese momento vi su vergüenza y su esperanza de que yo no fuera una joven estadounidense con mucha experiencia. Años más joven, pero mayor en lo que se refiere al romance. Alguien que la miraría por encima del hombro como una perdedora. No me sorprendería saber que ella tenía esa imagen de mí. Teníamos nuestra propia reputación aquí, gracias a los estudiantes de intercambio estadounidenses, que eran sexualmente activos. Consumían drogas recreativas y estaban tan felices de descubrir que la edad para beber era de 3 años menor que en Estados Unidos. El miedo se encendió bajo mis pechos. Miré a los demás que esperaban de mí.
De alguna manera extraña, mi exposición al mundo de Roxy, al mundo de una acompañante de alto precio, me había vuelto más cautelosa, incluso más mojigata. Y sí, yo también, soltera y sin compromisos como Denise, seguía siendo virgen a los 20 y tantos años. Me sentiría avergonzada. ¿Debería sentirme avergonzada? Alguien nunca le había preguntado a Roxy cuánto había perdido su virginidad. ¿De qué edad tenía? ¿Fue después de que dejó a nuestra familia o antes? Esa era otra razón por la que nuestro padre quería que se fuera de la casa. Durante todo el tiempo que pasamos juntos antes de venir aquí, ella nunca me había dicho nada y me había preguntado específicamente si había perdido la mía. Por supuesto me pregunté cómo sabía Auguste que Denise era todavía virgen. Todos los mitos sobre los franceses desfilaron por mi mente. Había una mirada especial en el rostro de una virgen, una mirada que los franceses especialmente podían reconocer. Todos los hombres veían eso en mi rostro. ¿A qué edad de repente se volvió seriamente importante no ser virgen? En el mundo liberal de hoy, sabía que la edad de consentimiento era 15 años en Francia. Un hombre no podía ser procesado por tener relaciones consensuadas con alguien de esa edad o mayor. Oí a dos de los camareros iniciaron una discusión sobre de quién era mejor enamorarse, de una virgen o de una mujer experimentada. Didier afirmó que era una pérdida de tiempo convertir a tu novia en un amante de verdad. Hizo que pareciera como domar un caballo o adiestrar un perro, mientras que Emile creía que había un amor más grande que un amor verdadero cuando tu prometida era pura y estaba ahí, solo para ti. Didier lo llamó un romántico empedernido. Hablaban en francés delante de mí, sin darse cuenta de que, aunque yo todavía no hablaba francés con tanta fluidez, era capaz de entender casi cada palabra. Me pregunté qué les diría Roxy si hubiera oído su argumento. Me pregunté qué me diría a mí. Lo anoté en mi cuaderno mental. Otra pregunta que hacerle cuando volviera a buscarla. ¿Lo haría? Era una tonta al pensar eso. Podría leer la verdad en el rostro del tío Lyne cada vez que me mencionaba su nombre o, en ausencia de cualquier llamada telefónica, correo electrónico o carta de ella. Cuando todos salieron de la cocina, algunos se detuvieron para consolar a Denise, diciéndole que Auguste era un idiota, pero consolándola como si alguna debilidad de ella hubiera quedado expuesta, alguna verdad no dicha que se hubiera dicho a todo el mundo, como el niño que gritó que el rey estaba desnudo en la nueva ropa del emperador. Estaba claro que la mayoría pensaba que el hecho de que no hubiera tenido un amante a su edad era un gran defecto. Sin embargo, supongo que lo que hacía que Denise sobresaliera más era su tamaño. Desde que tengo memoria he oído a mujeres preguntarse a mi madre por qué tan pocos franceses eran gordos. Mi madre tuvo una figura esbelta hasta el día de su muerte. Su respuesta fue sencilla. No picamos entre comidas. Debido a las horas de que mi padre trabajaba en su empresa de inversiones en Nueva York, no comíamos entre semana con la regularidad de la que estaba acostumbrada mi madre cuando vivía en Francia. Sin embargo, las frutas y verduras frescas siempre fueron muy importantes para ella, como lo son todavía en la mayoría de los lugares de Francia, y las proporciones que nos servían en todas nuestras comidas eran muy pequeñas, incluso minúsculas en comparación con las porciones que comían que mis amigos tenían en sus casas. Cuando mi padre empezó a ganar peso debido a sus almuerzos de negocios y la falta de ejercicio, ella presentaba aún más atención y que comíamos. Maurice me dijo, sin embargo, que los franceses se están americanizando con la comida rápida que como chef despreciaba. Ninguna de las otras mujeres que trabajan en el restaurante tenía tanto sobrepeso como Denise. Medía un poco menos de 1,65 m, pero seguramente le sobraba al menos 10 kilos. No tenía pechos grandes, pero sus hombros y brazos eran muy musculosos, y su cintura y caderas no tenían ninguna sugerencia de curvas femeninas. Para mí, su rostro regordete era como una máscara que ocultaba la belleza que había poseído en el pasado. De vez en cuando la veía brillar en su boca suave y en esos ojos eléctricos, aunque era tan agradable como cualquiera. Cuando se trataba de los clientes, su sonrisa se apagaba como una bombilla cuando se daba la vuelta o entraba en la cocina. Era la misma de las pocas veces que la había visto en la calle, entrando o saliendo del restaurante. Cojeaba con la cabeza agacha, los brazos cruzados, abrazándose con fuerza y justo debajo de los pechos. Incluso en los días soleados parecía que estuviera corriendo para resguardarse de alguna lluvia. Las sombras la seguían de la misma manera que los gatos salvajes podrían seguir a alguien que llevara el olor a pescado. No tiene vida fuera de su casa y de este restaurante, me dijo Mills Gottman, un inglés de unos 30 y tantos años que hablaba un francés perfecto. Unos días antes de su cumpleaños de Denise había venido de Wilford
para estudiante de intercambio y se quedó allí con la secreta esperanza de que lo descubrieran como artista. Yo todavía no había visto ninguno de sus cuadros, pero tendrían que era un pintor abstracto, quizás demasiado abstracto para que alguien lo apreciara. Al menos eso era lo que Maurice murmuraba sobre él. Era alto y delgado, con una nariz y unas orejas muy grandes.